convencido de lo que vas a decir, sabiendo que las palabras dan fruto, iglesia. No es por vista, es por fe. Todos juntos, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo, de tapa a tapa, lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible, o sea que nunca cambia, de la palabra de Dios, penetrará en nuestros corazones y producirá fruto que transformará mi vida. Amén. Mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y toda mi ciudad para siempre. Nunca más seremos los mismos. Y todos decimos, nunca, nunca, nunca. Gloria a su nombre. Amén y amén. La medicina de Dios, en un momento está en pantallas. La medicina de Dios, interesante y muy necesario. Imagínate cómo será la medicina de Dios. Creo que ya saben para dónde voy. Con toda seguridad y sin temor casi a equivocarme, me atrevo a decir que en algún momento, en todo el tiempo de nuestra vida, de nuestra existencia, todos hemos pasado por algún tipo de enfermedad. Puede ser de una aparentemente simple gripa que se puede complicar, pero parece que la gripa como que no, o al menos antes, no era tan drástica como últimamente se ha visto. Puede ser una simple gripa o un dolor de cabeza o hasta una enfermedad incurable. Algún sed de la última, creo que he pasado las 3 que te he mencionado. Me he encontrado a lo largo de mi caminar en la vida, desde que estaba mi esposo pastoreando esta iglesia, nos hemos encontrado con personas que dicen, estoy pasando por tal enfermedad. Cuando tú escuchas, y le decíamos, la Biblia dice esto y esto y lo otro, pero tú identificas a una persona por sus palabras. Inmediatamente puedes ubicar si esta persona tiene la fe para ser sanado, para recibir sanidad. Las palabras nos delatan. Cuando yo le digo a una persona, pero recuérdate, la Biblia dice esto, y la persona dice, sí, es verdad, estoy de acuerdo, sí es cierto, vamos a orar, nos ponemos de acuerdo, sí, está lista esa persona, podemos identificarla. También podemos identificar cuando está carente de fe. Y a veces hasta lo admiten, porque tú le puedes decir, acuérdate, la palabra de Dios está escrito, y le mencionas varias citas y dices, pues suena bonito, yo quisiera, yo cometí un pecado, yo no sé si Dios, esa persona aún no tiene la fe. Y no es juicio, estoy enseñándote como yo lo aprendí, de cómo identificar a alguien que no está listo para recibir sanidad, pero que el Dios de gracia, Jesús de Nazaret, nos dice de qué forma. Para Él no hay nada imposible y nada le agarra por sorpresa. Tú puedes ayudarle a esa persona. A ver, ven, vamos, activa tu fe de esta manera. Empiezas a leerle la palabra y tú vas a ver cuando estas personas ya están listas para recibir sanidad. Sería otro tema, pero es interesante saber cuándo yo mismo estoy listo o no estoy listo. Y hay personas que la verdad, con un corazón sincero, me dicen, es que no tengo la fe para recibir mi sanidad. Yo, tu servidora, también he pasado por esta situación y me digo que si tengo fe, la sanidad se manifestará en mi cuerpo. Cuando yo enfermé de muerte, yo no empecé de cero, yo empecé bajo cero. La verdad es que empecé bajo cero y fue algo muy fuerte, pero Dios me mostró cómo tener sanidad hace más de 20 años y aquí estoy, habiendo sido desahuciada, aquí estoy. Si yo, que estaba bajo cero, sin saber sanidad, Dios me mostró cómo tener fe para recibir mi sanidad. Y yo sabía que si yo tenía fe para recibir sanidad, yo la recibiría. Si tú no tienes fe, puedes obtenerla.
Si tú dices, es que yo no tengo, es más, la fe es necesaria para todo, pero este tema es sanidad. Pero la fe se necesita para todas las situaciones, para todos los problemas que estés pasando, o aunque no queramos, nos toque enfrentar más adelante. Siempre será la fe la que vencerá cada obstáculo. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener fe en todo tiempo. En este caso, me estoy enfocando en lo que es la sanidad. Si tú no tienes fe, tú puedes obtenerla. La fe viene. Si tú haces la cosa correcta, si tú sigues las indicaciones que Dios nos dio a través de su palabra, tú vas a obtener esa fe. No es tan difícil, la verdad es que no. El mismo ser humano nos ponemos trabas, pero es cáncer, o sea, es diabetes, es enfermedades incurables. La palabra de Dios es medicina y ahorita lo vamos a ver. Tú puedes hacer, cuando haces lo correcto, y lo correcto es escuchar la palabra de Dios. Y quiero que veamos en Romanos 10:17, en Nueva Traducción Viviente. No perdamos detalle. Todos enfrentamos algún tipo de enfermedad o síntomas. Yo te pido que pongas toda la atención porque esto siempre lo necesitaremos. Romanos 10:17 en Nueva Traducción Viviente, lo tenemos en pantalla, gracias a Dios. Así que ahí lo puedes leer. Así que la fe viene, no la tienes que buscar, no tienes que salir, no la tienes que comprar. La fe viene, dímelo conmigo, otra vez viene por oír. Si tú dices, hermana, ¿cómo puedo tener fe, pastora? ¿Cómo puedo? Solo hay una forma. En la Biblia no te dice otra forma en que venga la fe, solo por oír la palabra, que es lo que estamos haciendo ahorita, oyendo, y nuestra fe se está activando. Continúa el versículo. Así que la fe viene por oír, es decir, oír la buena noticia acerca de Cristo, oír la palabra que está escrita aquí. La fe viene por oír buenas nuevas. No oír que Dios te condena, que por eso estás enfermo. Eso no te da fe. Claramente dice por oír la buena noticia. No va a venir porque digan, estás así porque pecaste, estás así porque abriste puertas, estás así porque heredaste una maldición. Igual pudiera ser el motivo, pero esa no es una buena nueva. Eso a mí no me va a ayudar. Que alguien me diga que estoy abriendo o que hice algo o que heredé algo. Aquí la buena noticia es que Cristo, oír lo que dice Cristo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los 4 evangelios nos hablan de solo buenas noticias, amén. Así que la fe solo viene por oír las buenas nuevas. No que Jesús no te condena, Jesús no te va a mandar al infierno, Jesús no manda al infierno. Ese es otro tema, pero la fe viene por oír, solo es la única forma. Nota, quiero hacer algo aquí interesante, que tal vez no te haya hecho luz, o a mí me hizo luz, cuando dice, nota que la palabra dice, viene, cuando seguimos las instrucciones que la Biblia nos dice que hagamos. Ella viene al escuchar las buenas noticias de Jesús. La fe viene, perdón. Esta es la Biblia, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Yo estoy estudiando la palabra de Dios. Yo la abro, yo estoy estudiando la palabra de Dios. Este es un ejemplo. Este lapicito es la fe. No es la fe en realidad, ¿verdad? Pero vamos, es un ejemplo. Supongamos que esta es la fe. Cuando yo estoy leyendo la Biblia, la tengo aquí, yo estoy leyendo, yo estoy hablando, yo estoy escuchando. Algo que decía mi esposo, la Biblia no fue hecha para solo pensarla, sino hablarla. Cuando tú la haces audible, te estás escuchando. Les encargo a los niños, no sé si hay alguien que me apoye con los niños, por favor, para que las hermanas se vengan para acá. Si alguien me puede apoyar con eso. Entonces, continúo. Estoy leyendo la Biblia, estás en tu casa, estás oyendo la Biblia, estás meditándola, estás hablando. Esa es la fe. Cuando tú estás haciendo eso, la fe viene. No la tienes que buscar. Y automáticamente la fe viene. Y tú puedes decir, ¿qué
¿qué haces aquí? Yo soy la fe. Estás leyendo la Biblia, si pudiera hablar, espero darme a explicar. La fe viene, no la buscas, ella llega y tu fe empieza a crecer. Pero lo haces ¿cuándo? Cuando lees, cuando escuchas, cuando meditas la palabra de Dios. La fe viene, llega, te sigue, te alcanza. Gracias. ¿Quedó claro, hermanos? ¿Me explico? ¿Me explico la forma en que viene la fe? Ella llega sola. Bueno, sola cuando tú haces la cosa, la instrucción, perdón, de leer la palabra. Ahí está. Así que la fe viene, llega por oír el evangelio de Dios, las buenas nuevas. Viene, no tienes que hacer salir, oiga, necesito fe, deme 1 kilo de fe. Bueno fuera, ¿verdad? Que fueras a comprar, que se pudiera comprar la fe. Bueno fuera no, porque Dios dice que de esta forma, entonces de esta forma es como se obtiene. Ya vimos que la fe se obtiene por oír la palabra de Dios, por hablarla en voz alta, por escucharla. No necesita ningún esfuerzo sobrehumano. No necesitas decir, tengo que tener fe, tengo que tener fe, tengo que tener fe, necesito sanidad, necesito sanar, me detectaron esto, tengo que tener fe, tengo que tener fe. Ay, Dios mío, que yo tenga fe. No, la fe no va a venir así. No, no es ningún esfuerzo sobrehumano, no es en tus fuerzas, es al escuchar la palabra de Dios, la fe inevitablemente llega, la fe viene. Una cosa muy importante es que tienes que estar convencido, tú, así como yo, que la sanidad está en la Biblia, que es medicina. Hay personas que hacemos las cosas más difíciles y pensamos en que Dios, yo he platicado a estas alturas, en este pleno siglo XXI, he escuchado, hay lugares donde se dice, no, Dios te quiere enfermo. No es juicio, te estoy hablando de lo que he escuchado. No, Dios te quiere enfermo. Las sanidades pasaron ya hace mucho cuando estaban los apóstoles. Y pensamos que entonces Dios no está interesado en sanar nuestro cuerpo y que Él solo sana las heridas del alma. No, yo fui abusada, es un ejemplo. Yo fui agredida. Dios te va a sanar. Eso es del alma, Dios te sana. Pero tanto está interesado como sanar el alma, como en sanar tu cuerpo, que no te quepa duda. Y lo vamos a ver ahorita mismo en Proverbios 4:20 al 22, versión Reina Valera. Dice, hijo mío, ponle tu nombre. A mí me gusta ponerle mi nombre. Dice, hijo mío, Lupita mía. Qué bonito se oye. Ponle el tuyo, porque es para ti, porque es para mí. Ahí dice, Jamie mía. Así dice, Lorena mía. Así tú ponle el tuyo, se me van algunos. Dice, presta atención. ¿A qué? A lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras. Por favor, en Reina Valera. 4:20 al 22 en Reina Valera. Hijo mío, está atento a mis palabras. Aquí están sus palabras. Que esté atento. ¿Por qué quiere el Señor que esté yo atento? Seguimos leyendo. Inclina tu oído. La fe viene por oír. Inclina tu oído a mis razones. Verso 21. Tenemos el verso 21. No se aparten de tus ojos fijamente, mirando su palabra. Guárdalas en medio de tu corazón. No se te olvide. Guárdalas, tenlas presentes en tu corazón. Verso 22. Ahí viene. Mira ese versículo. Porque son vida. ¿Cuántos quieren vida? Para usted y para los suyos, para su descendencia. Porque son vida a los que la hallan. O sea que tienes que buscar, hallarla, ver dónde habla de que Él me quiere sano. Son vida a los que la hallan. Y lee conmigo el final. Y otra vez. Y medicina. ¿A cuánto del cuerpo? A todo tu cuerpo. Hermoso. Es un versículo y no nomás queda ahí en que está plasmado bonito. Es real.
porque un día salió de la boca del Padre y es para ti y es para mí, dice, y medicina a todo su cuerpo, medicina, te cura, te sana. Así que no nos quepa ninguna duda, este versículo ni siquiera tiene que ser, está en Reina Valera, no tengo que buscar otra traducción para que me quede más claro y pueda yo explicarlo, es suficiente. Más claro no se podría. Dice, porque son vida, queremos vida y largura de días, ahí está, vida a los que la hayan, y medicina, gloria a Dios, desde aquí hasta la punta de mis pies, pasando por todos mis órganos. Esto es medicina a todo mi cuerpo. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Gloria a Dios. En este último versículo nos dice claramente la palabra de Dios que es medicina para todo nuestro cuerpo. Entonces, acertadamente y confiadamente podemos decir que Dios sí está interesado en que seamos sanos. Y también quiere, no nomás está interesado en que seamos sanos, iglesia. No nomás en que seamos sanos, en que nos mantengamos sanos. Te quiere sano y que te mantengas sano. Y si Él lo quiere, cuanto más nosotros no vamos a querer estar sanos. Dios ha provisto su medicina para nuestra sanidad y para mantener nuestra salud, que es la palabra. Es lo que el Señor ha provisto. Y la forma en que podemos saber los derechos que tenemos tantos derechos aquí. Tantos, una vez oí, me acordé ahorita, una persona que ahora es cristiana, pero que fue satánico por muchos años. Y escuché, no todo, pero una parte de su testimonio. Y esa parte me quedó grabada, donde decía, si los cristianos, él que le sirvió a Satanás, luego después ahora le sirve a Cristo, él decía, si los cristianos supieran los derechos y el poder que tienen en Jesús, ellos mismos se sorprenderían. ¿Cómo es posible que un ex satánico o en su momento satánico sabía lo poderoso, el poder que hay por Cristo Jesús en nosotros? Tenemos, ¿cómo podemos saber los derechos? Leyendo la palabra, escudriñando la palabra, hablando la palabra. Entonces, para poder saber nuestros derechos con exactitud en cuanto a que la sanidad nos pertenece, y a esto se refiere, solo hay una forma, y es el estudio constante, diligente, escuchándote hablar y meditar la palabra. Una cosa es escuchar, leerla, y otra cosa es meditarla, murmurarla, hablarla, decirla, escucharte hablar. ¿Cuáles serían las instrucciones? ¿Cuáles serían las instrucciones para tomar la medicina de Dios? ¿Qué instrucciones me dio Dios? Sí, aquí dice que esto es medicina a todo mi cuerpo. Y luego, está bonito, está interesante y poderoso, sin duda. Pero ¿y cómo le hago? ¿Cómo hacemos para aplicarlo? Bueno, para aplicar la medicina o lo que es lo mismo, la palabra de Dios. Un ejemplo, supongamos, todos alguna vez quizá lo hemos hecho, yo creo que sí. Supongamos que tú vas al médico y te da una receta, ¿verdad? Te tiene que dar una receta. ¿Con qué? Con instrucciones. Y te dice, tome 2 pastillas 3 veces al día antes de cada comida. Supongamos que esas son las instrucciones, ¿verdad? Obvio pueden variar de acuerdo a la enfermedad que esté enfrentando la persona, pero aquí dice que 2 pastillas antes de cada comida. Por 7 días vamos a inventar esa receta. Y si tú quieres que la medicina te ayude y te haga efecto, obviamente que sí, porque para eso fuiste al doctor, ¿no? Pues yo quiero que la medicina me ayude, por supuesto que sí. Entonces tienes que seguir las instrucciones del doctor. De hecho, cuando estamos tomando, que no se me pase la hora, pones ahí un recordatorio, o ya hay relojes, llaves inteligentes que te recuerdan, ya hay cada cosa. Entonces estás al pendiente, porque pues tú te quieres sanar, para eso fuiste al doctor, pero tienes que seguir las instrucciones. Pero ¿qué pasa si no sigues las instrucciones cuando fuiste al doctor? Tú tienes que seguir las instrucciones del doctor al pie de la letra. ¿Sabías tú que Dios también da instrucciones para tomar su receta? También las da. Cuando dice, mis palabras son vida a los que las hallan,
y medicina a todo su cuerpo. Esas son las instrucciones de Él. La medicina en la vida normal, en la vida secular, en lo cotidiano, no te sería de ningún provecho a no ser que la tomes. Dijimos que vas al doctor, llegas a la casa, puedes ir al médico, te da una receta, tú compras el medicamento, haces todo hasta ahí lo que el doctor te dijo. Esta medicina, va y la compra, vas, la compras y pagas por ella, llegas a tu casa, llegas y pones el medicamento en la mesa de tu casa o algún mueble, en algún mueble al lado de tu cama, porque a veces hay medicamento que hay que tomarlo de noche, de acuerdo al doctor. Entonces, pues tú la pones a un lado, en tu mesita, en tu buró de noche. Y tú puedes empezarte a sentir cada vez peor, cada vez peor. Incluso puedes llamarle al doctor y decirle que compraste el medicamento, pero que te sientes cada vez peor. Y el doctor seguramente te preguntará, ¿está usted tomando el medicamento de acuerdo a las instrucciones? Tú le puedes decir, bueno, pues no, solo llegué y la puse a un lado. Entonces no está siguiendo las instrucciones. No, la verdad es que no me la he tomado. La tengo cerca de mí, las pastillas, cuando me duermo, a un lado de mi cama. ¿Y eso de qué te va a servir? ¿De qué me va a servir tenerla a un lado? Como cuando ponemos la Biblia solo a un lado. No nos va a servir de nada, de nada. Si en lo secular, en la vida normal, si no te tomas el medicamento vas a empeorar. Y si es algo grave, ya sabemos lo que puede pasar. El hecho de que la medicina esté a tu lado no significa que te va a hacer ningún tipo de efecto. Nada, porque no la estás tomando. Es necesario que la tomes para poder ver tu sanidad. Del mismo modo, la medicina de Dios, que es esta, la medicina de Dios, no te beneficiará por el simple hecho de tenerla a un lado donde duermes. Para nada. Igual como el medicamento que te dio el doctor y que no seguiste las instrucciones. Es lo mismo con la medicina de Dios. Ni te beneficiará por leerla o escucharla cada 8 días cuando venimos a la iglesia. Tampoco ayudará si la memorizas y la lees y luego olvidas la palabra. Sí la leí, la memoricé, pero ya se me olvidó, porque no está siendo constante. La forma en que la palabra de Dios sin duda te va a beneficiar será cuando forme parte de tu ser, de tu corazón. Cuando la Biblia menciona la palabra corazón, se refiere a tu espíritu. Como decía mi esposo, esta no es la verdadera Lupita, la Lupita vive adentro. Un día este cuerpo va a quedar ahí tirado y lo enterrarán y se deshará y todo eso, pero yo voy a vivir para siempre, igual que ustedes. Entonces, cuando la palabra de Dios te beneficia, cuando llega a ser parte de tu espíritu, parte de tu alma, meditando la palabra. ¿Cómo lo hacemos? Meditando la palabra, pensando en la palabra, alimentándote de la palabra. Por eso Josué dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. En Nueva Traducción Viviente, este libro de instrucciones, sino que nunca se apartará de tu boca este libro de instrucciones, sino que de día y de noche meditarás en él. Esa es medicina. De día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará. Nuevamente, tenemos que tener la palabra de Dios en nuestra boca y en nuestro corazón. Cuando llegue a ser parte del interior de tu propio ser, hasta que se haga rema, entonces sabrás que ya tienes la palabra de Dios, la medicina dentro de ti. Cuando llegas al evangelio por primera vez y recibes a Jesús y comienzas a alimentarte, tiene que haber un crecimiento. Iglesia, no es posible, no puede ser que pase el tiempo de cuando tú recibiste a Jesús en tu corazón y como tu Salvador, y pase el tiempo y sigas sin tener un crecimiento. No puede ser.
No puede ser, porque eso es desventaja para nosotros. Él espera que tú y yo crezcamos. Él espera que tú y yo avancemos, que dejemos de ser bebés espirituales y que no nos justifiquemos diciendo: es que soy nuevo, es que yo tengo poquito, es que yo voy iniciando y tenemos 7, 8 años, es que yo soy un bebé espiritual. Él quiere que tú crezcas, Él quiere que yo crezca. El año pasado, fue de alguna manera, cada año, perdón, ¿qué pasa? El año que viene, tú tienes que haber crecido todavía, no tienes que esperar un año, es un ejemplo. El mes pasado creciste, pues este mes crezco más. Y es necesario ese crecimiento. Tienes que tener un crecimiento. Dios quiere que sus hijos, los que estamos aquí somos sus hijos, crezcamos espiritualmente. No quiere que seamos bebés, sino que crezcamos. Y Él ha provisto todos los medios mediante los cuales tú y yo podemos crecer. Lo dice en Primera de Pedro, así lo dijo en Reina Valera, Primera de Pedro 2:2. Fíjate cómo dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ellos, ¿qué? Crezcas. Desead la leche, es esta. Deseo tu palabra, ¿para qué? Para que crezcas, para que tengas conocimiento. Cuando Irra le lleva 10 años a Joshua, cuando Joshua era un bebé, yo le tenía que dar agua, porque él era un bebé. No podías ir al refrigerador y despacharse el agua solo. Me decía: mamá, quiero agua, y yo le daba agua porque era un bebé. Irra tenía 11 años. Si Irra me dice: mamá, quiero agua, ya creciste, sírvete tú solo. ¿Me explico? Sírvete tú solo. Yo espero que Irra crezca. Yo espero que Joshua era un bebé, yo lo tenía que atender. Cuando nacemos en Cristo somos bebés, y el Señor nos provee de todo, pero espera que crezcas. Yo esperé a que Joshua creciera. Hoy Joshua ya tiene rato, obviamente. En cuanto crece, ¿sabes qué? Él hasta se hace de comer solo. El Joshua, nomás póngalo donde hay. ¿Por qué? Porque yo espero que crezca. Yo no lo voy a tener. En cambio, si yo hubiera dicho a Irra de 11 años: mamá, tengo sed, déjame, voy a servirte, yo le estoy haciendo mal, porque yo quiero que crezca, que sea independiente. Pues tu padre espiritual también quiere que tú crezcas, que no siempre dependamos de los demás. Dios quiere que cada uno de sus hijos crezca espiritualmente, que desarrolle una vida de oración, iglesia. ¿Cuánto tiempo le dedicas a esa oración, a esa intimidad con el Señor? Que desarrolles una vida de fe hasta que puedas estar firme por ti mismo y que no dependas de los demás. Hasta el punto que dejemos de ser bebés espirituales, como lo vimos en este versículo, teniendo que depender de otros para que oren por nosotros a Dios. Para que otros que están firmes en la fe y que han crecido ejerciten su fe por nosotros y consigan la sanidad para nosotros, y para que crean por nosotros y lo hagan todo por nosotros. No me malinterpretes. Yo puedo orar por ti cuantas veces sea necesario, y yo sé que si yo te pido apoyo, tú también vamos a ponernos de acuerdo. Yo no quiero que quede claro eso. Te lo voy a explicar de la siguiente manera. No está mal que le digas a otra persona: puedes ponerte de acuerdo conmigo, estoy pasando por esta situación, tengo de sanidad y quiero que te pongas de acuerdo. Pero por supuesto, estoy lista, me gusta orar por eso. Pero no podemos estar dependiendo muchas veces de otras personas. Hace muchos años, ahorita ya no lo he visto tanto, pero en mucho tiempo hubo campañas de sanidad, inmensas campañas de sanidad. Cuando vivía en la frontera, asistí a varias campañas de sanidad. ¿Qué pasaba en esas campañas de sanidad? Glorioso, hermoso, sanidades, milagros, muertos resucitando, impresionante. Conocí a Gigi Ávila, este siervo que ya está con el Señor, un hombre que de solo verlo, la verdad, impactaba. Medianito de estatura, muy menudito, muy delgado, pero con un poder
que tú lo veías y decías, refleja a Jesús en su forma de ver, tan solo de verlo. Recuerdo que llegamos, ya lo platiqué una vez, estaba el sol como tú puedes ver ahorita en una campaña. Así estaba, y estábamos todos con sombrillas porque estaba haciendo mucho sol. Eso ocurrió en la frontera cuando yo vivía allá. Y me acuerdo que así como estaba, empezó a nublarse. Una nube negra llegó y soltó un aguacero. Yo vivía en un lugar que se llama San Luis Río Colorado y luego en Mexicali, y allí es desierto. Casi tú no veías lluvia ahí, al menos cuando yo vivía ahí no. Se cayó un aguacero, iglesia, y aquel varón pequeño de estatura salió, miró el cielo, dobló sus rodillas. En menos de 15 minutos, no me fui lejos, en menos, aquel siervo postrado, yo vi cómo los cielos se volvieron a abrir. Eso no fue impedimento. Este varón de Dios hizo una campaña, el agua se fue y todo el mundo gozoso. ¿Sabes qué pasa? Y ocurren milagros, pero te voy a decir qué pasa. Después de que cuando estamos cuando hay ese tipo de campañas que son gloriosas y que como no existe, como no siguen habiendo que son maravillosas, de haber sanidades y todo, ¿qué pasa? Mucha gente es sanada, mucha gente recibe su sanidad. ¿Por qué? Porque el ambiente de fe, estamos todos en fe, hay un ambiente de fe, tú puedes hasta tocar aquella cosa hermosa en las campañas de fe. Y hay milagros porque todos tenemos la fe, nos unimos en una misma fe. Pero cuando tú ya te vas a tu casa, cuando tú ya estás solo, cuando ya no estás rodeado de gente y tú dependiste de la fe de otro para recibir sanidad, muchas veces el enemigo viene y se lleva la sanidad que recibiste, porque la recibiste porque todos estaban juntos creyendo en el mismo sentir. Pero por eso Dios quiere que muchos la pierden cuando ya están solos. El enemigo llega y si no tienes palabra, te la roba. Y eso lo vimos el miércoles, que el enemigo viene y enseguida la roba. Entonces, por eso Dios quiere que tú crezcas, que estuviste en una campaña de sanidad, que en la iglesia fuiste sanado, llegas a tu casa, pero tú tienes tu fe bien cimentada y bien fuerte. El enemigo va a intentar ponerte los síntomas, pero tú vas a decir, no, no, no. En el nombre de Jesús te largas por donde viniste. Yo recibí mi sanidad y peleas lo que es tuyo y el enemigo se va. Por eso Dios quiere, pero cuando no estamos listos, preparados, es fácil para el enemigo. Somos blanco fácil para el enemigo porque no estamos cimentados, porque no estamos anclados en la fe. Iglesia, ¿me explico? Amén. Entonces es necesario. Eso pasa en las campañas muchas veces. Recibe sanidad pero se pierde porque no estamos creyendo. Creyeron por nosotros. Por eso sí es bonito cuando oran por nosotros, sí podemos orar, pero cuando estás tú solo a medianoche en tu casa, tienes que estar alerta, tienes que tener la llama de la fe encendida. Por eso cada día, cada año que pasa puede ser mayor el año que el pasado. Tienes que estar en un continuo crecimiento. Dios mismo puede ser más real para nosotros que el año anterior, más real, si hacemos lo que Él ha dicho que hagamos. Hijo mío, esté atento a mis palabras, está atento. Entonces cuando tú estás atento, el Señor te habla a través de su palabra, a través de escuchar su voz como un pensamiento que llega. Entonces tú puedes crecer. Y vemos en Mateo 4:4, en Nueva Versión Internacional, todos queremos tener una vida larga y de calidad, ¿verdad? Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Sí vivimos de alimentar nuestro cuerpo físico, pero no solamente de ese cuerpo físico, de esas mixtas, hamburguesa, pizza, de ese mole, de todo. Sí, es rico, es sabroso, a todos nos gusta comer, no se diga a mí, pero dice, pero no solo de pan vive el hombre, sino que, iglesia, sino de toda palabra. Amén. Por eso dice, está atento a mis palabras para que vivas mucho tiempo. Dice, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dejé la Biblia aquí a la mano porque de toda palabra, yo vivo no solo de pan,
sino de esta palabra que está aquí, sino de de la palabra, esto que salió escrito por hombres, pero inspirado por Dios, por su Espíritu Santo. ¿Tenemos que alimentar el cuerpo? Sí. Jesús comió cuando estuvo aquí, tuvo hambre y comió. Su cuerpo físico era necesario ser alimentado. Pero no solamente de eso, él tuvo un ayuno hasta de 40 días. Dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso nos dice la palabra, está atento a mis palabras. Dice, de toda palabra, entonces yo estoy atento a sus palabras. Eso significa que tú estés atento a sus palabras, significa que las pongas en primer lugar. Al inicio de la iglesia, del servicio, una mujer hermosa se acerca y me dice, tenía tantas cosas que hacer, pero dije, primero la palabra, primero voy a la iglesia, primero recibo del Señor. Y le digo, que así fuéramos la mayoría, que así fuéramos todos. ¿Qué otra cosa sería, iglesia? Cuando ponemos primer lugar al Señor. El quehacer puede esperar. Aquí en México tenemos un dicho que no sé si en otros lados, el quehacer nunca se va a terminar. Pero cuando pones en primer lugar al Señor, como tú estás aquí, eso es otra cosa. Pon mis palabras en primer lugar. También podemos decirlo de otra manera. Presta atención a mis palabras y desecha todo lo demás y toma mi palabra. Dios dijo, inclina tu oído a mis razones. Inclina tu oído. O sea que abre tus oídos a lo que Dios quiere decirte. Eso es cuando dice, inclina tus oídos. Ah, Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué tienes para mí, Señor? ¿Qué? Tal vez tú puedas decir, ay, pero es que yo no lo entiendo. Yo tengo tal enfermedad. Yo no entiendo cómo Dios me pueda sanar. Para allá vamos, para allá vamos. Dios no te pide que entiendas. ¿En qué parte de la Biblia nos dice, hijo mío? Dice, atiende a mis palabras. Nunca dice, hijo mío, entiende. Hijo mío, déjame te explico. Mira, te voy a decir cómo le voy a hacer. Nunca nos dice eso. Nomás te dice que estés atento. No te interese, no nos importe cómo le va a hacer el Señor. Y hay veces que sí lo cuestionamos y decimos, ¿cómo le vas a hacer, Señor? Esto que me detectaron, dice que no tiene cura, Señor, que es crónico, etcétera, etcétera. Él no te pide que lo entiendas, que entiendas su palabra, simplemente que la creas. Yo no sé cómo le vas a hacer, no sé, pero te creo. ¿Cómo? No sé, solo sé que te creo. ¿Y cómo le crees? Cuando tienes fe en Él, cuando te has llenado de su palabra y tienes fe. Y tú dices, Señor, no sé cómo, pero te creo. Hay muchos principios bíblicos que aunque no los entendemos, funcionan. No toda la Biblia la entendemos. Yo no sé cómo funciona, pero funcionan, gracias a Dios. ¿Por qué funcionan? Porque le creemos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Le desagradamos si no le creemos, si no tenemos fe. Pero porque le creemos, funcionan. ¿Cómo? No sé, pero sí funcionan. Mi cooperación, se puede decir, es creerle. Tal vez no podamos explicar la forma en que somos nacidos de nuevo y somos salvos. Cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, nuestro libro, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y cuando aceptas a Jesús, dice la Biblia que somos salvos. ¿Cómo somos salvos? No sé, pero yo lo creo. Y Dios no te pide cómo entenderlo, pero tu espíritu da testimonio. Hice la confesión, Dios me perdonó mis pecados, ahora soy salvo. ¿Qué sentí? Nada. Bueno, hay gente que sí, yo no sentí nada, pero lo creo. ¿Cómo pasó? No sé. Mi nombre está escrito en el libro de la vida, sí, no sé, pero Dios no me pide que me ponga a investigar, solamente que le crea. Y yo le creo. No podemos explicar la forma en que una persona es llena del Espíritu Santo. Cuando tú aceptas a Jesús, el Espíritu Santo viene a vivir en ti. Tú tienes el Espíritu Santo ahora. ¿Cómo? No sabemos, pero ahí está. Amén. Está sellado con el Espíritu Santo simplemente porque la palabra lo dice y lo creo. Y algunos de nosotros hablamos en lenguas. ¿Cómo fue esto? No sé. Hablo en lenguas, sí. ¿Cómo fue? Solo le creí. Cuando yo recibí el bautismo del hablar en lenguas, yo era una adolescente de 17, 18 años, una joven más bien,
Y recuerdo, y nunca lo voy a olvidar, primero porque fue una experiencia gloriosa y hermosa, el hablar en nuevas lenguas o nuevos idiomas también. Hay algunos que son bautizados en alemán, en diferentes, en árabe, no sé diferentes, no sé cuál será el tuyo o el mío. Y yo recuerdo que yo anhelaba. Ese es el único requisito, que anheles tú recibir el hablar en lenguas. Y recuerdo que había una reunión de jóvenes en un campo, y me acuerdo que un joven predicador bien guapo y ungido estaba orando por todos los jóvenes, y yo estaba bien nerviosa porque a mí me atraía ese predicador. Yo estaba enamorada de ese joven predicador que no me hacía caso, pero que a mi corazoncito latía cuando estaba cerca de mí. Y yo me acuerdo que este joven estaba predicando y me dijo: hagan una línea, hagan una rueda así, y yo primero explicó de cómo recibir el don de lenguas, y voy a ir orando por cada uno de ustedes, dice, y todos ustedes, hablaba con una seguridad guapo, joven y guapo predicador, y decía: voy a ir y poniendo las manos y todos van a recibir. Y yo era la última, iglesia, la última de la fila, y yo tenía nervios porque a mí me gustaba. Yo decía: no voy a recibir porque me voy a poner nerviosa, y por estar pensando me va a intimidar. Y yo estaba: pero yo quiero recibir. Y impresionantemente él venía y ponía manos, y todos sin excepción de uno hablaba en lenguas, y alzaban sus manos, y aquellas lenguas angelicales tan hermosas. Y cuando ya se iba acercando a mí, dije: yo, es que cómo lo voy a recibir si estoy nerviosa, porque sabía quién era ese predicador, ese joven predicador. Pero dije: no, lo voy a recibir, Padre, te creo. Y cerré mis ojos, y cuando puso las manos en mí, al instante estaba hablando en lenguas. Ese predicador es Porfirio Martínez. Él fue el que iba predicando. Como no me iba a poner nerviosa, yo estaba nerviosa porque mi corazón, todavía siento aquí las palpitaciones de verdad, enamorada de ese hombre hasta la fecha. ¿Y cómo recibí? Lo creí. ¿Cómo fue? No sé. No te preguntes cómo, solamente cree. Solamente cree. ¿Quieres un ascenso? Señor, yo te creo. ¿Cómo le vas a hacer? No sé. Dios no te pide que tú entiendas: mira, le voy a hacer así. No, solo créele. Solamente decir: Señor, yo te creo. Yo te creo, pero tienes que tener la fe, tienes que haberte alimentado y tener fe y decir: no sé ni cómo le vas a hacer. Hay varios principios bíblicos más que no entendemos, pero que gloria a Dios, así es. Se manifiesta. Gracias a Dios que así es. Del mismo modo, no podemos explicar la forma en que la sanidad divina ocurre. Yo fui sanada. ¿Cómo? No sé. ¿Le creí? Sí. Crecí en fe. Yo te expliqué al principio. Yo no estaba en ceros, estaba bajo cero. No me congregaba, no iba a ningún lugar. ¿Qué cosa empezar de bajo cero? No tienes tú por qué empezar bajo cero. No tienes, si tú te alimentas de la palabra y de citas bíblicas de sanidad, para que estés fuerte cuando tengas que enfrentar algún tipo de adversidad. Lo mismo ocurre con la sanidad divina. Sin embargo, yo sé que lo que la hace funcionar es la fe. La fe es lo que la hace que se active. Ese es el motivo por el cual Dios dijo: otra vez estaré repitiendo este verso: pon mis palabras en primer lugar. Así como esta hermana y como cada uno de ustedes dijeron, seguro tenían cosas que hacer, porque si te quedas en la casa tú vas a encontrar qué hacer, sin duda. Pero cuando dice: pon mis palabras en primer lugar, atiende a mis palabras, inclina tu oído a mi palabra, porque la fe viene por oír. Nuevamente Romanos 10:17 en Nueva Traducción Viviente. Así que la fe viene, llega. No tienes que esforzarte sobrehumanamente. Solo el único esfuerzo, si se pudiera llamar, es leer la Biblia. Y la fe viene, ella llega. Si tú pudieras verla y le dijeras: ¿qué haces aquí? Pues es que estás leyendo la Biblia y yo soy la fe y yo vengo. Yo estoy aquí. Ella viene, inevitablemente viene. Así lo dice la Biblia. Viene por oír, es decir, la buena noticia acerca de Cristo, las buenas nuevas, no condenación.
no que hiciste esto, que hiciste, no, las buenas nuevas, las buenas noticias. Cuando la palabra de Dios entra en tu corazón, dijimos que era tu espíritu, la fe viene y se produce automáticamente en cuando tú te empiezas a alimentar, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. No tienes que buscar, no requiere un esfuerzo de tu parte, ya que la fe se produce inconscientemente en tu espíritu, cuando aceptas, al aceptar, al escuchar, alimentándote de su palabra. La fe es la llave, la fe es el secreto. La fe era la clave en las sanidades que Jesús realizó cuando estaba aquí en la tierra. Era la fe de las personas, no era la fe de Jesús. Y te lo vamos a mostrar. Mira lo que dice Jesús, voy a ver 3. Veamos a Jesús lo que dice con el centurión romano en el Evangelio de Mateo 18:13, versión Reina Valera. Disculpa, y es Reina Valera 8:13, Mateo 8:13. Por favor, ajá, sí, eso. Dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve, ¿y cómo qué? Creíste. Yo no sé cómo sucede esto, pero yo voy a creer. Así le pasó a él. Fue necesaria la fe. Dice, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Cómo qué? Como creíste. ¿Cómo puedes explicar eso? ¿Cómo te explicas? Jesús no tocó al criado. Jesús no impuso manos. En varias ocasiones sí, pero aquí no. Es que no nos interesa cómo lo haga, solo le creo que lo va a hacer. Ahí estaban el centurión, el criado del centurión y Jesús. Había distancia, ¿cuánta? No lo sé. Solo sé que no estaba cerca, pero creyó y su criado fue sano. ¿Cómo pudo hacer? Jesús no tocó al criado, estaban tan lejos uno del otro. Lo hizo la fe y fue sano. No te preguntes cómo va a suceder, o nuevamente, solamente cree. Otro ejemplo lo tenemos cuando la mujer de flujo de sangre tocó su manto en Marcos capítulo 5, versículo 34, en Nueva Traducción Viviente. No fue la fe de Jesús, fue la fe de la persona. Y le dijo, hija, ¿qué? Tu fe, no la fe de Jesús. Sí era la fe puesta en Jesús, pero es la persona la que tenía la fe. Hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Qué cosa tan hermosa, tan preciosa. Ese mismo Dios, el de ayer, es el de hoy. Amén. Él quiere verte sano y mantenerte sano y que seas libre de todo sufrimiento. Pero fíjate bien, dice, tu fe, no la fe de otros, no la fe de algún familiar, no mi fe, dice Jesús, tu fe. Había crecido en fe sin duda. Tú recuerdas bien la historia de Jairo cuando vino a Jesús a causa de que su hija estaba a punto de morir, todos la conocemos. Veamos lo que le dijo, le rogó a Jesús en Marcos 5:23, Nueva Traducción Viviente. Y le rogó, es que es un padre, ¿te puedes imaginar los que somos padres? Y le rogó con fervor, mi hijita, nunca quisiera estar en ese lugar, pero te puedes imaginar, mi hijita se está muriendo, dijo, por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. ¿Tenía fe? Claro que tenía fe, claro que tenía fe. ¿Qué fue lo que pasó? Mientras Jesús le dijo, sí, vamos, yo la voy a sanar, Jesús se dirigió a la casa de Jairo para sanar a su hija. Se atraviesa la mujer con flujo de sangre. ¿Te puedes imaginar? Yo voy con Jairo, ¿no? Ahí soy Jairo, ¿no? En ese rato, pues voy con Jairo y Jesús va diciendo, sí, tu hija va a sanar, sí, Jesús, yo te creo, sí. Y la mujer de flujo de sangre, que enfermo uno y yo queriendo que ella llegue allá con mi hija.
Y la mujer, Señor, yo fui la que te toqué. Y yo, esta señora, Dios mío, ya sánala. Así pues ya la sanaste, ya vámonos. Yo como mamá me imagino, yo ya queriendo que esté allá con mi hija. Y sabiendo también que esta mujer había sufrido. Y Jesús que es gracia, que tiene para todo. ¿Quién tocó mi manto? Y la mujer fue sanada, lo acabamos de leer. La mujer con el flujo de sangre vino y tocó su manto y fue sanada. Pero en eso que se entretuvo el Señor, llegan de la parte de la casa de Jairo y le dicen lo siguiente en Marcos 5, 25, 35, nueva traducción viviente. Y mientras él todavía hablaba con ella, o sea con la mujer, diciéndole, no, Señor, pues fíjate que yo tenía 12 años, ay, pero mira, ya me sané, sí, qué bueno, gracias a Dios, gracias que tocaste el manto y salió poder de mí. En lo que ellos hablaban, pasó esto. Mientras él todavía hablaba con ella, con la mujer del flujo de sangre, llegaron los mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Como padre, ¿te puedes imaginar qué situación más triste y más desesperada? Pero, sin embargo, la gracia en persona, que es Jesús, lo vemos en Marcos 5:36, y eso te lo dice a ti hoy. Cuando sientes que ya se te murió aquella esperanza, aquel trabajo, aquella relación, lo que sea, eso también es para nosotros. Pero Jesús oyó que le dijeron, ya deja al maestro, ya tu hija murió. Ay, pero nuestro Señor Jesús, que no se le escapa nada, dice, pero Jesús oyó lo que le decían y le dijo Jairo, no tengas miedo, solo ten ¿qué? Solo ten fe. O sea que el miedo y la fe no se llevan. O sea que el miedo y la fe son contrarios. O sea que el miedo y la fe no pueden estar juntos. No tengas. Reina Valera, no lo vamos a ver, pero en Reina Valera dice, no tengas miedo, solo cree. Aquí dice, no tengas miedo, solo ten fe. Tienes que creer. Y para creer tienes que tener fe. No tengas miedo, solamente ten fe. Todos sabemos el final. Jesús va a la casa y la niña fue resucitada y sanada. 2 ciegos. Cuando iba saliendo de la casa de Jairo, llegan 2 ciegos. Y lo vemos en Mateo 9:27, versión Reina Valera, del 27, 28 y 29. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos. Saliendo de que fue con la hija a resucitar la hija de Jairo, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. En el verso 28, Jesús le pregunta, y llegando a la casa vieron a él 2 ciegos y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo yo hacerlo? Otra vez, ¿crees? Otra vez la pregunta, ¿crees? Porque si no creemos no va a pasar nada. Mismo Jesús le está diciendo, ¿crees? ¿Crees que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí. Y mira lo que dice el verso 29. Creyeron. Eso era todo lo que el Señor necesita. Yo no sé cómo lo vas a hacer, solo te creo. Ellos dijeron lo mismo. Ellos no le preguntaron, Señor, ¿y cómo le vas a hacer? ¿Irás a ponerte lodo? ¿Solo me irás a tocar? Señor, ¿me iré a lavar algún estanque? ¿Cómo le irás a hacer? No te preguntes cómo le va a hacer. Ellos solamente dijeron, él le dijo, ¿crees? Sí, yo creo. ¿Cómo? No, yo no sé, no me interesa, Señor, solo sé que te creo. Y entonces les tocó los ojos diciendo, ¿conforme a qué? A vuestra fe. Es la fe la llave para recibir tu sanidad. Es vuestra fe. Y todos sabemos que los ojos de ellos fueron abiertos. La fe es lo que hace que la sanidad divina funcione. ¿Qué, iglesia? ¿Qué hace que la sanidad divina funcione? La fe en Él. Y Dios nos ha dicho exactamente cómo viene. No lo vamos a poner, pero en Romanos 10:17 recuerda que dice que la fe viene por el oír, no por haber oído. Es que hace años yo escuché que Jesús llevó mis enfermedades. Hace años oíste eso. Es por el constante oír, alimentarte. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. Entonces la fe viene por oír. No viene por vista, olvídate por vista, no viene por sentidos. No, es que yo me siento más mal, no viene, bendito Dios que no viene porque nos sentimos mal,
pues hasta ahí llegamos. No, no viene por sentidos. La única forma que viene es por oír, oír y oír, oír la buena noticia de Jesucristo. Oír la palabra de Dios. Por esta razón, en Proverbios 22:4 dice, porque mis palabras, lo leemos, es nuestro último versículo. Nuevamente Proverbios 22:4, casi fue de los segundos que iniciamos. No, algo estoy mal. Porque mis palabras son vida. Déjame te lo doy como es, porque yo lo anoté mal. Ahí está, 20, es Proverbios 4, perdón. Porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Gracias, es 4:22, lo puse invertido. 4:22, nuevamente, porque mis palabras, mis palabras son vida a los que la hallan y bendito Dios, medicina literal para todo tu cuerpo. Para mantener tu fe firme y fuerte, debes continuar alimentándote constantemente. Así como comemos 3 veces al día y si se puede más de 3, pues más veces, así, igualito tu cuerpo. Recuerda, cuando un doctor te da una instrucción, una receta, tienes que seguir la receta si quieres ser sanado. Esto no es diferente, es lo mismo. Escudriña cada día de tu vida, cada día aliméntate. Que estoy creyendo que necesito otro tipo necesito un trabajo, leo que Él es mi proveedor, pero siempre alimentarte de versículos de sanidad, siempre. 3 veces al día estaría bien. Y si no te sientes muy bien, dobla la dosis. Esa dosis no te causa ningún efecto negativo. Tienes que continuar constantemente. Quizá llegará el día en que necesitarás fe para ti mismo o para alguien, hablando de sanidad. Y si no te has mantenido tu fe firme y fuerte, será una gran desventaja, como me pasó a mí. Porque Jesús dijo, de acuerdo a tu fe, se ha hecho. Y si tu fe no está cimentada y no está fuerte, de acuerdo a tu fe, tú sabes cómo está tu fe. Amén. ¿Alguien le ayudó esta prédica? Te pido que te pongas de pie, por favor. Tú no tienes que empezar de cero, tú no tienes que empezar sin saber lo que dice la palabra de la sanidad que Él ha provisto. Primera de Pedro 2:24 y Isaías 53 hablan de que Él llevó tus enfermedades, que Él llevó nuestras dolencias, que por su llaga tú y yo hemos sido curados. Esta es la medicina. Salmo dice, envió su palabra y me sanó y me libró del sepulcro. No es tan solo que te quiere sano, quiere que te mantengas sano. Amén. Si quieres cerrar tus ojos, habla con Él y dile, Señor, de hoy en adelante, Padre, mi fe quiero que sea fortalecida. Padre, y haré la parte que me toca. La cosa que me corresponde a mí es escudriñar tu palabra día y noche, Padre, alimentándome, así como alimento mi cuerpo, que es necesario, pero no solo de pan puedo vivir, es necesario vivir de toda palabra de vida que sale de tu boca. Señor, te doy gracias, Padre. Gracias por haber provisto todo lo que necesitamos para mantenernos en sanidad, Señor. Padre, porque es medicina a todo nuestro cuerpo. Señor, desde el cerebro, Señor, pasando por el corazón, Padre, por el páncreas, Dios, pasando, Señor, por nuestros intestinos, pasando por cada, Señor, tendón, por mis ojos, Señor, por mi cerebro, Padre, es medicina a todo. Visualízate, iglesia, visualízate cómo tus órganos, tu cuerpo se alinea a la palabra de Dios.
Solamente la fe viene por oír. No necesita, viene, ella llega sin que tú la invites, ella llega porque es algo como un tipo, una ley que sigue, como la ley de la gravedad, que todo cae. Pues así tú escudriñas la palabra y la fe, cuando menos piensas, se produce inconscientemente, instantáneamente ahí. Y tu espíritu se empieza a fortalecer, y tu cuerpo se empieza a levantar, y toda debilidad se empieza a ir, porque la fe se está tomando su posición en ti, porque empiezas a sentir, a percibir esa fuerza que viene de lo alto. Porque la fe viene por oír, iglesia, no por vista, no por sentidos. Agudiza, Señor, nuestros sentidos, estar sensibles a ti, Padre. Nuestros sentidos espirituales, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, los abrimos espirituales y nuestros oídos espirituales. Recibimos esa sanidad, Padre. Creemos, Señor, aun cuando ahorita estamos juntos y en un momento lleguemos a estar solos, Señor, sin ningún otro tipo de persona, o en la noche, Señor, pueda yo levantarme firme, hablando, declarando tu palabra, Señor, porque tengo fe en lo que hiciste ya, Señor Jesús. Habla con Él, dile gracias porque has provisto todo para que yo viva en sanidad y me mantenga en sanidad, porque todo órgano de mi cuerpo se sujeta al nombre de Jesús y se alinea a su palabra incorruptible. Toma tu autoridad en Cristo y echa fuera toda enfermedad. Es ilegal que toque tu cuerpo. Fortalécete en fe y créele, y no lo cuestiones cómo le vas a hacer. Solo créele, solo ten fe. Funciona. Lo sé perfectamente. Funciona. Aleluya. Dale un aplauso al Rey de Reyes, a tu sanador. A tu sanador. Gracias, Jesús. Gracias por tu misericordia. Podemos tomar nuestro lugar, hermanos. Oro a Dios que la palabra que Dios nos ha hablado agarreme en tu corazón y que no te agarre desprevenido cuando lleguen unos síntomas. Ahora sabes que la medicina de Dios, cómo aplicarla, cómo hacerla, qué hacer en cada caso. Nuestros familiares o para nosotros mismos, no nos agarre débiles. Amén. Vamos a orar por las ofrendas. Amado Señor, siempre agradecido, Señor. ¿Cómo más? ¿Cómo podemos sino más que estar agradecidos, Dios? Gracias, Señor, por ser nuestro proveedor en todo tiempo, Señor. Puedo dar testimonio, como muchos de mis hermanos, Señor, que nada nos hace falta, Padre. Gracias, Dios, porque tú amas al dador alegre, Señor. No al que da con tristeza, Señor, sino con alegría, Padre. Gracias por abrir literalmente las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde, Señor. Gracias, Padre. Tú bendices la obra de todo lo que toquen mis hermanos, Señor, de acuerdo con tu palabra, es prosperado, Señor. Gracias en el nombre de Jesús por los trabajos de ellos, Señor, bien pagados, bien remunerados, Padre, pues son tus hijos, Señor. Somos tus hijos, Padre. La gracia, Señor, donde algunos les dicen que no, Padre, a nosotros se nos abren las puertas, Señor. Gracias, Dios, por la provisión, Señor, que no pueda contener nuestras alacenas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, creo que todos somos de casa. Bueno, miércoles 6 de la tarde tenemos nuestros grupos de oración, alabanza, prédica. Recuerda, escuchar la palabra de Dios no cada 8 días. Te espero el miércoles a las 6 de la tarde. Aquí nos vemos. Recuerda que tienes una cita. Siempre hay tiempo de verdad para lo que queremos. Y si ponemos a Dios en primer lugar, ya la ganamos, porque así dice la Biblia, y todo se nos va a acomodar. Y te cuento que ya estamos planeando nuestro próximo aniversario. Acaba de pasar, sí, lo sé, lo sabemos, pero tú sabes que el tiempo
se pasa rápidamente. Hay un versículo en la Biblia que dice: por causa de los escogidos, por ti y por mí, los días serán acortados, los días se pasarán así. Y estamos en los últimos días, en los últimos tiempos, y esto se va. Estamos viendo nuestro invitado, y muy probablemente para el 10 de mayo tengamos a una pastora que estamos hablando con ella, muy usada en don de sanidad. Para el 10 de mayo, un desayuno muy probable para mujeres, y lo tendremos también aquí en compartiéndonos. Estamos en pláticas y espero en Dios que sea posible. Ya más posteriormente les estaré compartiendo. La obra no se detiene, amén. Amén. Seguimos adelante porque el grande es Él. El grande es Él. Nada podría hacerse si Él no estuviera aquí. Gracias a Dios. Ya bueno, creo que son por lo pronto todos los anuncios. Tenemos talentos. Si gustas a quedarte a acompañarnos, nos daría mucho gusto. Y como siempre nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Vamos a quedar despedidos. Si gustas ponerte de pie. Creo que me pasé del tiempo, una disculpa, pero oro que la palabra haya hecho rema. Recuerda, la fe viene por el constante oír la palabra de Dios. Levantamos nuestras manos. Que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Iglesia, que a partir de ahora y hasta que el Señor venga, nos encuentre a ti y a mí fortalecidos en una fe sólida, tomando la medicina de Dios. Y todos decimos amén y amén. Saluda a tus hermanos, dale un aplauso al Señor. Lindo día, iglesia.